Bueno, vamos a seguir esta segunda hora del Cohete a la Luna Radio con una nota que yo titulé hoy Aquí no se puede vivir, y que se refiere a la recesión democrática en la región. Ustedes vieron que en todo el mundo las encuestas electorales vienen fallando. España, Gran Bretaña, en todos lados, Estados Unidos. Y esto es simultáneo con el crecimiento del desapego por la política. Hay en los sondeos pugnas cabeza a cabeza que después se resuelven en las urnas con 10 puntos de diferencia. Hay candidaturas que no aparecen en el radar de nadie y que se imponen en un final dramático. Hay cómodos vencedores previos que cuando se cuentan los votos no figuran ni a placer. Crece muchísimo el no sabe o no contesta en las encuestas, y en el escrutinio crece el ausentismo, la nulidad y el voto en blanco. A la Argentina no es una excepción de esto. Hoy vamos a ver cómo funciona en Chubut esto. Claro. Hoy hay elecciones en Chubut. Había la posibilidad de que se suspendieran las elecciones porque hay un vendaval, ráfagas de viento que están volcando camiones en las rutas. No tengo una información detallada de qué va a pasar, pero se especulaba con una suspensión de las elecciones. Ahora, los consultores, que son los que realizan esas encuestas, están debatiendo qué es lo que pasa, están revisando los métodos y han comenzado a pagarles a los entrevistados con tal de que respondan. En Santa Fe, digamos, este fenómeno lo padecieron Macri y Patio Bullrich, que habían apostado con entusiasmo por la presentadora de noticias de la televisión y modelo Carolina Lozada, quien fue batida con amplitud por el exministro radical Maximiliano Puyaro. Lozada, ¿se acuerdan?, había acusado a Puyaro de nexos con el narcotráfico. Y peor, llegó a anunciar que si Puyaro le ganara la interna y fuera el candidato cambiante, no lo iba a apoyar. Que es un juramento que nadie sabe bien cómo retractar, desde que Puyaro barrió a Lozada con más de 20 puntos de diferencia, y estaban cabeza a cabeza en las encuestas, 20 puntos de diferencia. Bueno, por lo menos ese domingo festejaron Rodríguez Larreta y Martín Lustó, que apoyaban a Puyaro. En Santa Fe, bueno, la forma en que se había jugado Bullrich, ¿se acuerdan el aviso ese de Bullrich con Carolina Lozada? ¿Vos sabés, Caro, que vos vas a ser una heroína? ¿Lo sabés? ¿Lo sabés? Sí. ¿Para Santa Fe? Sí. ¿Sos consciente de lo que vas a hacer? Sí. ¿Para Santa Fe? ¿Seguro? Bueno, jugátela toda. Va a ser una heroína si se la juega toda. Bueno, se la jugó toda y le fue como la mierda. Ahora, la semana siguiente en Córdoba también perdió en forma holgada Rodrigo de Loredo, y no hubo otra cosa que caras largas, porque a Loredo no era, digamos, el candidato de Bullrich contra Rodríguez Larreta. Lo sostenían tanto Bullrich y Macri como Lustó y Larreta. Bueno, ahí Luis Juez le echó la culpa al coqueteo de Rodríguez Larreta con Schiaretti, pero lo mismo hubiera sido si Juez se hubiera referido a la sequía, a la guerra en Ucrania o a la pandemia. Todo menos la deuda con el Fondo Monetario, por supuesto. Eso no entra en las explicaciones de ellos. Bueno, a 4 años de la muerte de Fernando de la Rúa y más de 2 décadas después de su último vuelo en helicóptero, la confusión que envuelve a Juntos por el Cambio logró una hazaña, que es instalar el debate sobre el gobierno que de la Rúa presidió entre diciembre de 1999 y de 2001.
Bullrich, que había sido ministra de él, dijo con la soltura con la que emite las mayores burradas que luego de las PASO del 13 de agosto ella iba a conseguir un blindaje de dólares para levantar el cepo en cuanto asumiera la presidencia. El párrafo completo durante su visita a la sociedad rural revela que no tenía la menor idea sobre lo que estaba diciendo. Bullrich es un fenómeno, parece de un robot de inteligencia artificial. Habla con una enorme seguridad de cosas de las cuales todo lo ignora. Bueno, Rodríguez Larreta la tomó de sobrepique. Anoche estuve viendo la pelea, no sé si alguno de ustedes vio la pelea de Errol Spence con Terence Crawford. Unificaron las coronas de los pesos medianos, pelea extraordinaria. Y Terence Crawford iba de contragolpe y lo repartió por el suelo varias veces hasta que el referí paró la pelea porque lo iba a matar, si no. Bueno, de contragolpe como Terence Crawford, Rodríguez Larreta ridiculizó la idea del blindaje y dijo, pero eso lo hizo de la Rúa y terminó muy mal. Porque además Bullrich no explicaba, primero no entendía qué era el cepo, por la forma en que lo decía no sabía de qué estaba hablando. Pero además hablaba de un blindaje, de conseguir dólares, pero no decía de dónde. Después lo explicó en una entrevista y lo ratificó su principal asesor económico en otra entrevista. Laspina. Sí, Luciano Laspina. Que era pedirle más dólares al Fondo Monetario, es decir, más deuda. Ahora, Rodríguez Larreta dijo, terminó mal, y ahí saltó con la agilidad de un jugador de vóley, el rebotero Fernando Iglesias, y escribió, peor terminó Favaloro. Después retiró ese tuit, pidió disculpas. Sí, están en un estado de confusión. También saltó al ruedo Ricardo López Murphy y dijo que de la Rúa hizo un gran esfuerzo que la población no comprendió, porque trató de preservar de la manera más honorable el funcionamiento de la República. La manera más honorable es llenarse de deudas. ¿Para qué? Para que se fugue la guita de los que la quieren sacar del país, que fue lo que ocurrió. Y Javier Milei dijo que el plan de Bullrich es peor que el blindaje de la Rúa, porque se endeuda para sostener una corrida cambiaria sin resolver el problema de las LELIQs y con dudosa solución al desequilibrio fiscal. Es decir, es todo ese discurso neoliberal que vos describís tan bien en tu nota, Ricardo. Ahí se manifiesta todo eso, ¿no? Me parece interesante cuando López Murphy habla del sacrificio. Pero él dice, el sacrificio lo hace de la Rúa y no el pueblo. Sí, es increíble. Sí, para ellos es así. Bueno, en Córdoba, Bullrich y Rodríguez Larreta patinaron juntos. Los dos habían apoyado al candidato radical Rodrigo de Loredo, que es increíble que Loredo haya sido candidato a la intendencia. Es un hombre de una... no existe, Loredo no existe realmente. Y Bullrich y Rodrigo Larreta volaron a Córdoba junto con Martín Lustó para saborear en el lugar del hecho las mieles de la victoria. Ahora, mira qué desorientados estarían que llegaron a Córdoba e hicieron el acto de la victoria con de Loredo, que usó ese acto para reconocer la derrota. Y con dos gobernadores, un gobernador electo y un gobernador. Y un candidato. Claro. Morales. No. Cornejo. Claro.
Cornejo candidato a gobernador de Mendoza, o ya gobernador electo. ¿No fue Paso lo que hubo en Mendoza? No, creo que fuera la general. Bueno, no importa, está bien, gobernador electo de Mendoza. Estaba el gobernador de Corrientes, Sáenz. Ahora, Loredo perdió por más de 7 puntos con su adversario, que es el actual viceintendente de Martín Yarlora. Yarlora es intendente, ahora gobernador electo, y su vice, Daniel Pacerini, fue electo intendente. Y de Loredo no pudo ocultar que realmente estaba en un estado de shock. Escuchar lo que dijo, porque realmente no se puede creer. Agradecido inmensamente a estos dirigentes que tenemos en Juntos por el Cambio, que vinieron a Córdoba con mucha responsabilidad, que comprendieron que es importante que Córdoba escoja autónomamente sus autoridades, que vinieron con su prestigio y con su trayectoria a validar propuestas que nosotros teníamos en Córdoba. Agradecer, por supuesto, a los dirigentes de mi partido, agradecerte, Martín, por tu empeño, tu compromiso, tu pelea, agradecerte, Horacio, también por tu predisposición, por haber venido varias veces, agradecerte, Patricia, también, lo propio, al presidente de mi partido, a Gerardo Morales, al expresidente Mauricio Macri, que estuvo siempre presente, y recién hablé por teléfono con él y siempre a disposición. Agradecerle también a los dirigentes, todos los dirigentes de mi partido, no voy a hacer nombres porque seguramente voy a pifiar y me voy a, como ya seguramente agradecerle a Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, a Alfredo Cornejo, futuro gobernador de Mendoza. Los hice venir al pedo, le digo yo, pero bueno, no. Los hice venir al pedo. Muy delicado. Los hizo venir al pedo. Es una frase realmente de antología. Una elegancia. Pero no tuvieron reflejos como para... Sí. Digo, te pasa una cosa así, levantás el festejo, no haces el festejo. Digo, el candidato pone la cara él solito. Pero no, estaban todos los nombrados estaban ahí en primerísimo plano. Y cuando él dijo lo de los hicieron al pedo, todos dijeron, no. Ahora, esto dio lugar a una serie de informaciones sobre la esencia del cordobesismo. Que, digamos, ahí Yarlora hizo un discurso estridente y cuestionó los pitucos de Recoleta. De eso ya nos va a hablar Josefina, que quieren decirnos cómo hay que gobernar aquí en Córdoba. Ahora, los pitucos de Recoleta, pero la candidata a vicegobernadora, a viceintendente de Pacerini, es Miriam Prunoto, que es la derecha radical intendenta de Juárez Selman. No, perdón, es la vicegobernadora electa con Yarlora. Y en cambio el viceintendente electo con Pacerini es el presidente del PRO, Javier Preto. Yarlora habló de la renovación generacional. A mí sonó como un mensaje jubilatorio para Schiaretti. Y ahí en Córdoba hace 20 años que funciona esa alternancia entre De la Sota y Schiaretti. Y ahora, bueno, digamos, lo que Yarlora plantea es que, bueno, viene el turno de una nueva generación. A mí me parece que se arreglan muy bien, sin De la Sota, que ya no está, y sin Schiaretti, que terminó. ¿Por qué? Porque sigue intacto el poder agroindustrial y financiero que lo sustentó, y que hoy postula a Carlos Melconian como el sucesor de Domingo Cavallo. Es decir, el poder económico que en Córdoba se expresa en la Fundación Mediterránea sigue intacto, y este invento del cordobesismo es producto de la Fundación
que es lo que permite, digamos, que permanentemente estén ampliando esa coalición con nuevos sectores, ya sean radicales si gobiernan los peronistas, peronistas si gobiernan los radicales, liberales, democristianos, digo, muy variopinto, pero lo que tienen en común es el amo. El amo es el mismo. Ahora, volvamos a lo de las encuestas. A pesar de todos los errores, de todas las omisiones, se siguen publicando encuestas como si fueran verdad revelada. En el cohete habrán visto que nosotros no publicamos encuestas. Pero hoy hicimos una excepción. ¿Por qué? Porque no se trata de una encuesta electoral, sino de una valoración de la democracia realizada entre febrero y abril de este año entre 19.205 personas que residen en 17 países distintos. Cada quien sacará después sus propias conclusiones. Hay un capítulo argentino, porque digamos que en cada país hay una consultora asociada que hace la investigación in situ. En la Argentina la consultora es MBC Mori, dirigida por María Braun Menéndez. Pero el diseño y la dirección están a cargo de la economista chilena Marta Lagos, quien hace 10 días difundió los resultados de este año en Santiago. Esto lo viene haciendo desde hace casi 20 años. En los medios argentinos la repercusión fue muy escasa, y ya vamos a entender por qué. Y se hizo con títulos como "El declive de la democracia en América Latina". Solo el 48% de los latinoamericanos apoya la democracia, lo cual representa una disminución significativa. Este es el título de Clarín. O en CNN en español, que es una empresa de comunicación argentina, manejada por el cordobés Guillermo Seita, dice: crece percepción en América Latina de que el autoritarismo es mejor que la democracia. Ahora, en este caso no es un abuso interpretativo de los editores, porque el trabajo original lleva como título "La recesión democrática en América Latina". Fue financiado con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo, más donaciones de empresas privadas extranjeras y gobiernos de fuera de América Latina. En la introducción del trabajo, Marta Lagos dice que siempre hubo algún país con una dictadura instalada, pero que la recesión democrática se refiere al declive y vulnerabilidad que han llegado los países de la región después de una década de deterioro continuo y sistemático de la democracia. Es decir, hay una década de deterioro continuo y sistemático en todos los países de la región, que queda vulnerable, abierta a más populismo y regímenes no democráticos, y retrasa el proceso de consolidación de las democracias. Ahora, lo que ocurre es que la Argentina desmiente la regla. Si vos ves el capítulo argentino, es uno de los pocos países donde no se verifican estas conclusiones generales sobre el resto de América Latina. Y los resultados de este sondeo, que es muy interesante, refutan el relato habitual de los muchos Don Quijotes de los medios y de la política, resumido en la letanía de "en este país no se puede vivir". Sí se puede, y mucho mejor que en la mayoría de los de la región, aún de aquellos con índices de precios que se miden en años y no en semanas. Digo, esta inflación que se mide en semanas es dramática, pero aún así la situación es mejor que en otros países de la región. Ahora, por supuesto, digamos, vamos a introducir un elemento de la realidad más actual. Entre mañana y pasado, la Argentina tiene vencimientos con el Fondo Monetario Internacional por casi 3.500 millones de dólares. Y esto recuerda lo delgado del hilo que sostiene esta situación.
El gobierno dice que va a pagar con préstamos puente de otros organismos como la Corporación Andina de Fomento, la CAF, que ahora mantiene la sigla CAF pero cambió la denominación, es Banco de Desarrollo Americano o algo por el estilo, que ya le concedió para ese fin $1.000 millones a la Argentina. Pero no hay más detalle que ese. Y entonces se especula con que además el gobierno le pediría un waiver al fondo. Un waiver es un perdón, una espera. Y que el fondo, recién después de las PASO son el 13 de agosto, liberaría $7.500 millones, no 10.000 como había pedido Massa, $7.500 millones para pagarle al propio fondo, siempre que el directorio apruebe el entendimiento técnico. Hay demasiados condicionamientos, demasiados sí pasa tal cosa, y lo que no está dicho es sí, pero está implícito con letras gigantescas, si a Massa no le va desastrosamente en la elección. Claro. En ese caso, todo esto que se está mencionando, el acuerdo, todo eso se evapora. Bueno, además, la fijación de $1 a 340 pesos que hizo Massa, ustedes vieron que planteó una variación en la cotización del dólar, impuestos sobre tal cosa, impuestos sobre tal otra, que da para el llamado dólar agro $1 a 340 pesos. Eso le permitió al Banco Central comprar más de 400 millones en la primera semana de vigencia de la medida, y espera que lleguen a $2.000 millones a fin de agosto. Ahora, esto es una demostración, digo, el gobierno lo presenta como una buena noticia, si va a tener dólares, lo que decía Ricardo, la magia de los dólares. Pero lo que esto muestra es el poder enorme de los exportadores sobre el gobierno, que se ve en la opción entre concederles lo que piden. Esto es una devaluación directamente, lisa y llanamente una devaluación, nada más que para el agro. Segmentada, digamos. Sí, pero es una devaluación. Vos decís que esto no va a tener consecuencias inflacionarias. Yo no estoy seguro de eso. No, yo digo esto, tiene alguna consecuencia que podría ser acotada, y después tenés una parte del comportamiento de los actores económicos que ya está y fuera. Por eso lo conocemos, y ese lo conocemos cuál es. Yo estoy hablando de la realidad concreta de la Argentina, no de la teoría económica. Al ser segmentado en términos teóricos de la economía, no debería. Pero estamos en la Argentina. Entonces el gobierno tiene que elegir entre concederles lo que piden o quedar colgado del pincel del Fondo Monetario. Ahora, hay un texto que se difundió tanto en Washington como en Buenos Aires del entendimiento técnico con el staff del fondo. Y ese entendimiento dice con una claridad enceguecedora que es necesario contener el crecimiento de la masa salarial. Contener el crecimiento de la masa salarial cuando el salario viene perdiendo, digamos, para poner cifras generales, digamos, los trabajadores no registrados perdieron 40% de su poder adquisitivo con este gobierno, y los registrados 20%. Contener el crecimiento de la masa salarial quiere decir que eso no tenga remedio, que así quede o que se profundice. Aumentar las tarifas de energía, focalizar mejor la asistencia social. Focalizar mejor quiere decir quitársela a los que el fondo va a decidir que no lo necesitan. Y racionalizar las transferencias a provincias y empresas estatales. Racionalizar quiere decir podar. Entonces vos tenés menos salarios, menos asistencia social,
menos transferencias a empresas estatales, menos transferencias a provincias, más tarifas. Yo pregunto, ¿hay algo que no se entiende acá? Me parece de una claridad enseguecedora. A mí me parece, y esto es, obviamente entramos en un terreno de opinión personal, que en estas condiciones las chances electorales de Massa son muy tenues, solo alimentadas por la confusión y las reyertas que vienen del otro lado. Y hay un dato que me parece muy significativo. Massa está apostando a la presidencia, pero su mayor esfuerzo de estos días ha sido para asegurar que su esposa recupere el gobierno del municipio de Tigre. Massa fue intendente de Tigre, cuando pasó a la política nacional le dejó la intendencia al primer concejal, que era Julio Zamora, su amigo, su compañero, pero ahora quiere volver, quiere sacarlo a Zamora y quiere que Malena lo reemplace. Ahora, para sacarlo de allí obtuvo un fallo de la justicia electoral que yo recuerdo no tiene precedentes. Dice que no pueden ir juntos en la misma boleta Massa como presidente y Zamora como intendente de Tigre, porque se odian y porque hay tales agravios intercambiados entre ellos que no es coherente que vayan a la misma boleta. Es insólito que la justicia electoral diga esto. Es cierto, es verdad, se están matando entre ellos, pero me parece que no es el tipo de cosa que deba decidir la justicia electoral. Bueno, Marta Lagos, la economista chilena que dirige el estudio, dice que no estamos ante una insuficiente consolidación de la democracia en la región, sino peor, de un movimiento en sentido contrario. La recesión democrática se debe a la persistencia de la desigualdad, la pobreza y la injusticia en América Latina. Y su interpretación de esto es muy interesante. Dice que no hay países, o que hay pocos países que Marta Lagos dice que hay pocos países sin gobernantes imputados, acusados o condenados por algún cargo de corrupción. Ahora, para decepción de los grandes medios locales, la Argentina no figura en ese rubro porque no hay condenas firmes. Mientras en el resto de los países se registran 21 presidentes condenados por corrupción. Yo creo que dentro de la burbuja mediática argentina no hay conciencia de esto. Es decir, aquí lo que se cree es que Cristina es una corrupta y que en el resto todo es normal. Es exactamente al revés. Es un excepcionalismo argentino al revés. Sí. Somos lo peor en todo. Sí. Sí, los medios argentinos lo plantean así. El fracaso de las élites, dice Marta Lagos, ha erosionado la fortaleza de las instituciones al intentar forzar las reglas del juego para quedarse en el poder. No se refiere a Argentina, sino a la región. La corrupción tuerce el poder del voto al intervenir en las campañas electorales con enormes sumas de dinero y provoca una competencia desleal. Para explicar en qué consiste la recesión democrática, Lagos dice que en las democracias latinoamericanas mandan el dinero, los personalismos y el poder político.
los que menos mandan son el pueblo, que debería ser el soberano. Bueno, el Latinobarómetro incluye 3 alternativas que miden el apoyo a la democracia, la indiferencia a la democracia y la tendencia al autoritarismo. El apoyo se mide con esta afirmación: la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Y en la respuesta se observa una disminución de positivas hasta el 48%, es decir, no más del 48% dice que la democracia es preferible. Para Marta Lagos, en esta caída incide la disminución del Producto Interno Bruto per cápita, pero solo en forma relativa. Ella dice que esta caída del Producto per cápita tiene menos incidencia que lo que llaman los bienes políticos, que son mucho más difíciles de arreglar que los bienes económicos, que se solucionan con crecimiento y transferencias directas para los más pobres. Y llega a definir esos bienes políticos como el corazón de la problemática de la democracia en la región. Ellos serían los personalismos, la corrupción, la permanencia del poder más allá de las reglas y el desplome del desempeño de los gobiernos. Ahora, cuando la medición es por país, en la mayoría de los países de la encuesta declinó el apoyo a la democracia entre 2020 y 2023. Pero en 7 de los países que integran la muestra, ese apoyo a la democracia creció. Acá tenemos un gráfico que publicamos en la nota. La Argentina es el segundo país donde más creció el apoyo a la democracia en este lapso, con un 7% de incremento. Vos tenés, en Panamá creció el 11%, en la Argentina el 7%, en Brasil el 6%, en Colombia el 5%, en Perú y Ecuador el 4%, en Honduras 2%, en El Salvador 0%, y ahí empieza la fase negativa. En República Dominicana y Chile 2% que disminuye el apoyo a la democracia, 3% en Bolivia, 4% en Uruguay y Paraguay, 8% en Guatemala y México, 11% en Costa Rica, 12% en Venezuela. Y en el promedio de Latinoamérica, menos 1%. Bueno, pero la Argentina es de más 7%. Este es un dato, me parece, de primerísimo orden, y me impresiona el silencio mediático sobre este tema, porque realmente, si estás hablando de la Argentina y de lo que siente el pueblo argentino, y está medido entre febrero y abril, no es que es un dato viejo, tiene 2 meses. De todos modos, también en Argentina se incrementó la indiferencia a la democracia, que se mide con la pregunta: ¿da lo mismo un régimen democrático que no democrático? Pero ese aumento de la indiferencia fue mínimo en nuestro país, apenas del 1%. Cuando en otros países como Guatemala y Costa Rica fue del 10%, en Venezuela del 7%, en Uruguay del 5%, bueno, en Argentina apenas del 1%. Ahora, a pesar de eso, en la Argentina creció el número de personas que podrían preferir un gobierno autoritario, creció 5 puntos. Este indicador creció en todos los países de la región, salvo Panamá. Ahora, si la formulación es: no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resolviera los problemas, de nuevo la Argentina es el país donde menos adhesión obtiene esa premisa. Repito la premisa: no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas. Bueno, en el total de Latinoamérica, el 54% piensa eso.
en Honduras el 70%, en Paraguay 68%, en Guatemala 66%, en República Dominicana y El Salvador 63%, en Venezuela 60%, en Ecuador 58%, en México 56%, en Colombia y Bolivia 54%, en Brasil y Panamá 53%, en Perú 49%, en Costa Rica 43%, en Chile 41%, en Uruguay 40% y en Argentina 38%. Claro, menos que Uruguay, impresionante. Menos que Uruguay. Y te digo, Marta Lagos no es una persona, y no es una termocéfala, es una persona muy moderada, muy científica, su trabajo es muy, me parecen, son datos a mi juicio fundamentales. La encuesta además llevó la cuestión al límite porque preguntó sobre la posibilidad de un golpe militar. Bueno, aquí estamos que faltan un par de meses para que se cumplan 40 años de la finalización de la última dictadura. Y también en este ranking la Argentina está adelante, con un 75% de la población que considera poco o nada probable un golpe de Estado. En ese podio la acompañan Chile con el 74% y Uruguay con el 68%. Marta Lagos dice 3 países del cono sur de América Latina con altos niveles de apoyo a la democracia y donde menos de un tercio respaldaría un gobierno militar. En la Argentina 1/4. Ahora, digo, estas encuestas son muy interesantes, pero hay que bajarlas a la realidad cotidiana, digamos. Y esta semana, por ejemplo, yo estuve trabajando sobre la encuesta de Marta Lagos, pero al mismo tiempo Javier Milei y su candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel anunciaron el miércoles en una entrevista que los condenados por crímenes de lesa humanidad deberán cumplir las penas impuestas por la justicia y no podrán esperar un indulto si ellos acceden al gobierno. Milei y Victoria Villarruel. Milei y Victoria Villarruel. Mi evaluación es que la democracia argentina es más sólida de lo que se percibe en los grandes medios de la oposición y que no hay debate posible sobre los crímenes cometidos en nombre del occidente cristiano, con bendición eclesiástica, por cierto. De hecho, el episcopado católico está empeñado en una campaña de lavado de imagen, minimizando su complicidad y exagerando los gestos críticos, con la técnica que vienen aplicando desde 1982, cuando hicieron la primera publicación sobre derechos humanos. Es decir, son 41 años, siempre con el mismo sistema. Es decir, publican los párrafos de largos documentos de apoyo a la dictadura, solo publican los párrafos en los que cuestionan algún aspecto de violación de derechos humanos. Y en cambio publican enteros los documentos confidenciales que produjeron en aquel momento y que no se publicaron en aquel momento, de modo de inducir la idea de que fueron muy críticos, lo cual no es cierto. Fueron absolutamente de apoyo a la dictadura. Hay que decir también, Horacio, para no dejar de decirlo también, me parece que es simbólicamente muy fuerte, sobre todo en este momento, que esta semana también apareció el nieto número 133. Entonces, sí, la contracara también, digo, ¿cómo se explican todos estos números? También se explican por una lucha constante y única en términos latinoamericanos y en términos globales de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que constantemente está generando estos hitos que emocionan y que significan que un pueblo vuelva a abrazar la democracia porque significa esto, ¿no? Recuperar identidad, justicia. Sí, sin ninguna duda, eso es exactamente así, José. Digamos, es una definición de qué es la patria, ¿no?
que bueno, ustedes vieron en la campaña el tema de la patria está omnipresente, ¿no? Y me estuve indagando algunas cosas al respecto, porque realmente me llamó la atención cómo la campaña electoral en buena medida gira en torno sobre el concepto de la patria. Y entonces, digamos, hay una consigna del kirchnerismo que es la patria es el otro. Y me puse a averiguar e investigar de dónde salió, cómo surgió. Bueno, en enero del año 13, es decir, hace 10 años, en Rawson, en la playa Unión, estaba nadando un militante de la Cámpora de 24 años llamado Matías Genzana. El mar estaba picado y no había guardavidas, y Matías Genzana vio que había 2 nenes que se estaban ahogando y no había guardavidas, y entonces se lanzó al agua para rescatarlos y logró rescatarlos, pero lo que no pudo evitar es que las aguas lo arrastraran a él mar adentro. Y 10 días después un pescador encontró su cuerpo sin vida. Bueno, ese año, dos meses después, en la primera semana de abril, se produjo un temporal enorme en La Plata que causó un centenar de muertes, y hubo una visita de Cristina, es decir, la sede donde se organizó la ayuda a las víctimas del temporal fue la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Estuve ahí. El reducto de nuestra querida Josefina. Lo vi en primera persona, la vi además. La viste, claro. Y ahí le preguntaron a Cristina qué opinaba sobre lo que estaban haciendo los pibes, cómo se habían organizado para ayudar. Y Cristina contestó lo que sigue. Cuando ve a tanta juventud trabajando para el otro sin pedir nada a cambio, ¿qué siente? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué me pasa? Primero me retorno a épocas muy viejas, pero en este momento lo veo con más felicidad, porque también hay otro entorno político, institucional en nuestro país, mucho más promisorio, y la verdad que lo que más me enorgullece es haber logrado que toda esta juventud volviera de vuelta a creer en la política, a creer en la participación popular, a creer en la militancia y fundamentalmente a creer en el prójimo. Porque en definitiva, si tenés que sintetizarlo de alguna manera, los que están acá creen en el otro y por eso están acá. Si no creyeran en el otro, si no creyeran en que vale la pena ayudar al otro, no estarían sentados acá ni estarían haciendo lo que están haciendo. Creen en el prójimo. Como dije el otro día en Madrid, sin saber todo lo que estaba pasando y lo que había pasado, la patria es el otro. Y bueno, la Pegues no me equivoqué. Ella se refería a un discurso que había pronunciado el 2 de abril en Puerto Madryn, en el aniversario de las Malvinas, y ahí ella había recordado a Matías Genzana. Bueno, desde entonces esa consigna pasó a ser la voz de orden de la Cámpora, y motivo es muy notable porque esa consigna despertó un odio tan extremo como inexplicable. ¿Se acuerdan también toda la campaña en contra de las pecheras? De las pecheras en ese momento, claro, ese fue el gran icono. Las pecheras decían la Cámpora y la patria es el otro. Exactamente. Claro. Ese fue por lo menos todos los medios hegemónicos atacaban por cómo la solidaridad debería de ser algo que no esté atravesado por la política, ¿no? Y que justamente lo que expresó ese momento, que creo que los que estuvimos ahí en la Facultad de Periodismo lo vivimos así, era el Estado, la comunidad organizada, trabajando en conjunto, las organizaciones, los vecinos también autoconvocados, y el Estado con todos sus organismos. No era solo la Cámpora. Claro, pero y además era organizado también, o sea, me parece que eso era lo que enriquecía eso de la patria es el otro. La patria es el otro, todos somos el Estado, también fue una de las cosas que una de las consignas que se imponía en ese momento, ¿no? Como parte de la militancia, también militamos del Estado y llegamos a esa coordinación con la comunidad organizada.
Ahí las filmaciones de la época muestran, digamos, que ese operativo en el periodismo lo coordinó el Cuervo Larroque, y también estaba Guado con sus camisetas de La Patria es el Otro. Ahora eso provocó odio, como si en vez de decir La Patria es el Otro dijera La Patria soy yo, y no decía soy yo, es el otro, decía. Claro. Y eso provoca odio. Es raro. Y es raro, pero es la índole del gorilismo argentino, ¿no? Sí, yo creo que la palabra patria ya es un problema para ellos muy grande. Y la palabra patria y la patria en sí. La patria en sí es un problema. Claro. La patria en sí es un problema. Sí. Y Mauricio Macri no juró por la patria. No juró por la patria. No juró por la patria, efectivamente. Ahora, Macri, cuando fue presidente, rebautizó el Centro Cultural Kirchner, le puso CCK, porque el gobierno no se animó a un liso y llano cambio de nombre que lo que deseaba, y el titular del sistema de medios, Hernán Lombardi, admitió que en realidad no tenían los votos suficientes en el Congreso para completar la circuncisión del nombre, pero para compensar colocaron en el frontis una bella frase de Jorge Luis Borges, que interpretaron a su manera como un estilete contra el kirchnerismo, que no era, digo, Borges hizo méritos suficientes en el antiperonismo, es uno de los próceres del antiperonismo, pero la frase de Borges dice: nadie es la patria, pero todos lo somos. Digo, ¿por qué eso era en contra del kirchnerismo? También hay que explicarlo, porque ahora, tanto el cartel como la elipsis volaron en diciembre del 19 junto con el gobierno de Macri, y el centro recuperó su apellido presidencial, aunque se lo sigue llamando CCK. Este mes, al iniciarse en forma oficial la campaña, Unión por la Patria presentó un spot que muestra una serie de rostros de personas que trabajan o estudian junto con la palabra patria. Como el spot es mudo, no lo vamos a reproducir, pero sí te cuento que hay una mínima locución final que dice: la patria sos vos, vamos a defenderla. Es un desplazamiento sutil. De la patria es el otro a la patria sos vos, hay una propuesta de individualismo, de yo me arreglo solo, es como el emprendedurismo, ¿no? También es cierto que marca una diversidad en las identidades que muestra. Es un spot que realmente yo creo que creo que lanzaron hace unos días, uno que lo mejora, que por lo menos no es que no dice nada, lo explica un poco más esto de que todos somos la patria, pero que en principio no el mensaje no fue muy contundente, ¿no? Fue muy criticado por eso, porque no quedaba en el aire, ¿no? ¿Qué es esto de patria? Sí se veían estas identidades articuladas en sus diferencias, investigadores, estudiantes, trabajadores que se levantan temprano, pero que no interpelaba nada, ¿no? Sí, un amontonamiento de gente suelta, ¿no? Muy un problema. Muy al estilo de los avisos de la dictadura, ¿no? Ahora, finalmente esta semana Massa y Agustín Rossi fueron recibidos en el edificio histórico de la CGT, donde se presentó un spot en apoyo de la candidatura de Unión por la Patria, y con datos muy precisos afirma que entre 2015 y 2019 gobierno de Macri perdieron el trabajo 226.000 personas, y que a partir de 2020 339.000 consiguieron empleo. Y hay otra versión donde precisa los datos de crecimiento durante el actual gobierno o caída durante el de Macri de la producción industrial. Y la conclusión es la que podés escuchar ahora. Argentina va para adelante. Producción industrial. Entre 2020 y 2023,
la producción industrial argentina creció un 14,6%. Entre 2015 y 2019, gobierno de Macri, la producción industrial bajó un 13,5%. El trabajo es la patria. Massa, presidente. Nosotros, todos, vos, el trabajo. Es una discusión conceptual que está bien instalada. Está bien instalada. Y en el concierto regional, la Argentina no parece dispuesta a cometer locuras autodestructivas. El cohete a la Luna Radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.